Buenas tardes, tenemos en una gran entrevista el día de hoy al doctor Carlos Gerardo Cantubrito, quien es jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán a partir del 2011. Doctor, es un gusto tenerlo en Estancia Colibrí. Le agradecemos el tiempo y la información que nos va a brindar, que seguro va a ser de mucha ayuda para nuestro auditorio. ¿Cómo está? Buenas tardes, buen día por aquello que luego salga a otras horas. Mucho gusto de participar con ustedes. Siempre es muy importante para todos los médicos de estas instituciones públicas, pues poder tener participación hacia el público y no solo entre pacientes o médicos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros este tipo de programas. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra entrevista. Nuestra primera pregunta, doctor. ¿Nos puede explicar como en palabras simples qué es la epilepsia, si es curable o es controlable? Bueno, siempre es muy importante tener muy claro el concepto de lo que es una crisis epiléptica y de lo que es epilepsia. Todos podemos llegar a tener una crisis epiléptica y no por eso vamos a tener epilepsia. Entonces es muy importante tener esto. Entonces primero me gustaría definir lo que es una crisis epiléptica y ya después abordamos a qué se le llama epilepsia. Okay. La crisis epiléptica es una descarga neuronal que hace que venga pues, súbitamente una características sintomatológicas muy características y que las dividimos en dos grupos, unas que son generalizadas y otras que son focalizadas. La que pues, la gente conoce en forma habitual porque llega a ver alguna o incluso pues, en las películas o donde sea o en la vida cotidiana, son las convulsiones. Ese es el tipo más clásico de epilepsia que se conoce pues, desde la antigüedad. Es una enfermedad que ha recorrido el mundo desde que está en existencia la humanidad. Y entonces estas crisis convulsivas generalizadas hacen que el paciente pierda la conciencia, caiga al suelo y empiece a tener contracciones tónicas y relajación y contracción, se llama tónico clónico. Se puede morder la lengua, puede perder los esfínteres y cuando se acaba la crisis queda con un estado confusional como que no sabe qué pasó, y luego mucha gente está al lado y él dice, bueno, ¿y todos estos que están haciendo aquí alrededor mío? Eso es una crisis epiléptica de las llamadas generalizadas o convulsivas. No necesariamente es epilepsia, ¿ok? El otro tipo de crisis es unas crisis que para entenderla le llamamos no convulsivas, para que se entienda que no va a haber todo este drama que se ve en una crisis. Estas son las clásicas donde el paciente puede empezar nada más a tener las contracciones en un brazo o siente que se le durmió y se le quita. Todas las crisis duran usualmente menos de un minuto. Es muy raro que duren más de un minuto. Eh, a veces puede ser como que se pierde el estado de alerta, el sujeto como que pierde el contacto, se queda como perdido, le habla, no contesta y luego de repente regresa, ¿no? Entonces, ese es un tipo de crisis donde hay deterioro de la conciencia, se pierde la conciencia unos segundos, pero no hay convulsión. Entonces, tener muy claro que luego podemos tener los dos tipos de crisis, a una les llamamos generalizadas y a las otras les llamamos focales. A las focales las llamamos con pérdida de la conciencia o sin pérdida de la conciencia. Y entonces, para poder decir que alguien tiene una crisis, bueno, que tiene una epilepsia, pues la definición más sencilla, la más sencilla, no es la única. Hay tres formas de definirlo, pero la más sencilla para en la práctica cotidiana es cuando una persona ya tuvo dos crisis epilépticas separadas por más de 24 horas. Quiere decir que si una persona llega a tener dos convulsiones un día, pues no se cuenta como dos porque ocurrieron el mismo día. Entonces son como parte del mismo episodio, pues. Pero alguien que ya tuvo una crisis y pasan semanas, meses y vuelve a tener otra,
ese ya tiene epilepsia, porque ya sabemos que tiene capacidad de estar teniendo crisis recurrentes. No hay, eh, puede pasar un año. A veces es curioso porque la definición dice que en los siguientes 10 años, y yo por ahí he tenido pacientes que han tenido 9 años y vuelven a tener una crisis y pues ya reúnen el criterio de epilepsia. Como luego a veces es muy difícil saber a quién proteger, el hecho de decir que alguien tiene epilepsia es porque ya tendría que recibir un tratamiento para estar evitando que vaya a tener recurrencia. En la probabilidad, cuando uno hace el diagnóstico de epilepsia, es porque uno tiene cierta certeza de que esa persona tiene alrededor del 60% de posibilidad de seguir teniendo crisis en el futuro. Entonces, o sea que es muy alto. Entonces, en cambio, cuando ha sido una sola crisis, aparentemente, pues no sabemos cuánto se tarde. Sin embargo, también se puede hacer el diagnóstico de epilepsia con una sola crisis, siempre y cuando le hacen estudios, le hacen, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, y resulta que se ve una lesión, una cicatriz de algún golpe o alguna cicatriz de algo que fue medio silencioso, o a veces el paciente sabe que tuvo una pequeña embolia hace tiempo y le da una crisis, y por tener esa lesión, automáticamente ya se le va a calificar como epilepsia, porque al tener una lesión en el cerebro, hace que se incremente el riesgo y no tenemos que esperar a que le den dos crisis, porque ya tenemos una lesión remota, pues, que dice, bueno, pues esa lesión está causando epilepsia. Y hay una tercera forma para cosas muy raras, se llaman síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos son muy propios de la niñez, son propios de la infancia, algunos ocurren en la adolescencia y son síndromes que tienen cierta cuestión hereditaria y esas cosas. El ejemplo más típico es el que se llama epilepsia de ausencias. Antes se le llamaba el pequeño mal, petit mal, para distinguirlo de las convulsiones. El petit mal o lo que viene siendo la epilepsia de ausencias son niños de 8 o 9 años que de repente están haciendo algo y se quedan perplejos, y empiezan a chupetear o a agarrarse y pasa menos de un minuto y ya regresan y siguen haciendo lo que estaban haciendo. Si tenían un vaso, pues lo tiran porque en ese momento pierden el tono, pero entonces uno ve que están ausentes. Eso, si uno le toma un electroencefalograma y se ven ciertas características, se llama síndrome epiléptico de ausencias. Hay de la niñez y hay de la adolescencia. Eso ya son cosas más raras, pero dentro de las síndromes epilépticos, ese es el más frecuente. Hay otro síndrome frecuente de la juventud que se caracteriza por brinquitos, por dar sacudidas, de repente se brincan. Esas se llaman mioclonías. Entonces, las mioclonías las conocemos casi todos porque cuando nos estamos quedando dormidos, a veces echamos un brinquito y ese brinquito es fisiológico. Ese es porque uno se está quedando dormido o porque está uno comenzando a despertar. Esos no tienen un valor como mioclonía. Esa es una mioclonía fisiológica. Pero estando despierto, echar un brinquito, pues eso ya es una mioclonía. Y esas mioclonías de vez en cuando hacen una convulsión. De estas feas, ganas. Entonces, esas se llaman epilepsias mioclónicas juveniles. Y también son una forma que tiene un factor hereditario importante. Estas son las poquitas hereditarias que hay. La gran mayoría son epilepsias adquiridas, o sea que, que realmente ocurrió algo en la niñez, que usualmente o batalló mucho al nacer y se lesionó una partecita a la hora que ya cuando nace, pues nace con un poquito moradito y un poquito de hipoxia. Y si se acuerdan, pues siempre se califica una escala que se llama APGAR y que tuvo un APGAR que de 7 quiere decir que se tardó en reaccionar el bebé cuando nació. Entonces, ese a la larga, pues puede dar este tipo de epilepsias que tiene que ver con la niñez. Principalmente serían los dos grandes rubros.
Otra forma de clasificarlas es llamarlas tempranas, cuando ocurren antes de los 20 años. En esas casi siempre pues algo ocurrió y a veces es una cicatriz que está por ahí y ni siquiera nos estamos muy preocupados de andar buscando tumores o cosas ahí en el cerebro. En cambio, cuando ocurre después de los 20 años, se llama epilepsia tardía y quiere decir que seguramente algo anda nuevo por ahí, algo adquirido. En México era muy frecuente hasta hace poco que hubiera cisticercos. Entonces, a veces hacíamos una tomografía. Yo cuando hice neurología hace 30 años, tomaba una tomografía en alguien con epilepsia a los 30 años y veíamos que tenía cisticercos. Eso ha bajado mucho, afortunadamente, en los últimos años, pero todavía existe. Pero tenemos, entre más grande una persona, pues con más razón tenemos que buscar una causa. Entonces, después de los 20 años, si alguien tiene 50 años, pues tenemos que ir a buscar que no vaya a tener un tumor, etcétera. Si tiene 80 años, pues buscamos que no le haya dado una embolia, porque a veces ahora avisa con una crisis epiléptica, una embolia. Entonces, esas son formas especiales que hay que tener en cuenta. Como la podemos reconocer. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, y en esto, bueno, yo les explico un poquito de qué es una crisis convulsiva, los tipos que hay, qué podemos hacer si nunca hemos visto una persona convulsionar, qué podemos hacer en ese caso. Sí, ciertamente lo agarran a uno desprevenido. Es realmente muy dramático ver una crisis convulsiva y si es la primera vez, pues no creo que vaya a poder hacer mucho. En realidad no se puede hacer mucho porque los familiares, imagínense que está el muchacho ahí, están los papás, pues los papás están desesperados. Lo único que se debe de hacer es proteger un poco la cabeza, porque a veces está el golpeteo de la cabeza y es que no se golpee la cabeza. Y luego pueden ver que se empiezan a morder porque empiezan a salir sangre y se dan cuenta que están mordiendo la lengua. Y entonces a veces quieren meter la mano para que, pues pobrecitos, se están mordiendo. Pero si meten la mano, se puede quedar sin dedo. Entonces no se vale meter la mano. Ya que empezó la crisis, va a venir un momento que se va a aflojar y entonces sí ya va a liberar a la lengua. Y bueno, ya no va a pasar a mayores. Es mucho proteger que cuando está pasando todo esto, pues que después vean que esté respirando bien, que no se ponga moradita la persona, o se pone heladito si es que quiere empezar a vomitar o cosas de esas para que no se vaya a broncoaspirar. Pero en realidad lo único que tiene uno que hacer es cubrir la cabeza, o sea, agarrar la cabecita para que si está golpeando contra el piso, pues no sea tan severo. Querer rescatar la lengua llega a producir que alguien pierda un dedo. Entonces no es conveniente quererle meter la mano para liberar la lengua. Ya que termina la crisis y si ya conocen al paciente, que es de los que luego repiten, ahí sí, con una batalenguas y una gasita se puede poner para que si le vuelve a dar otra, pues ya no le va a morder la lengua, pero para eso, pues son pacientes que ya sabemos que sí pueden estar repitiendo las crisis. Los papás, los amigos, los familiares conocen eso. Realmente no hay, eh, no hay que exagerarle, es nada más cuidar que no se golpee. Ok, perfecto. Entonces sería la recomendación que no se vaya a golpear la cabeza, no meter nada, voltearlos o ponerlos de lado para que no broncoaspiren y se acabó. Contar tiempo, ¿se vale? Es importante contar el tiempo porque la mayoría tienen que durar menos de un minuto. Si alguien empieza a tener más de un minuto, sí es importante irle tomando tiempo porque si llega a los 5 minutos se considera que es muy grave. Es más, ya cuando empieza a 2 o 3 minutos habría como que empezar a pedir los servicios médicos de urgencias porque puede estar en una fase que puede ser catastrófica y que se llama estado epiléptico, o sea que quiere decir que no paran las crisis, no paran. Puede haber dos tipos, una es que uno no vea que paren y con 5 minutos ya es estado epiléptico y la otra es que tenga una crisis y luego ya se acaba la crisis y luego como se está recuperando ya ahí viene la otra crisis. O sea que no logra el paciente recuperarse bien entre una crisis y otra, eso también es muy grave. También hay que hablarle rápidamente a una ambulancia para que ayude a que se controlen las crisis en lo que llega al hospital.
¿ok? Claro. Ah, ok. Son las Perfecto. dos formas, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor. Ahora bien, en cuanto a la alimentación, hay muchos mitos alrededor de la misma. Hay médicos que recomiendan no tomar Coca-Cola o refrescos en general, café, evidentemente alcohol, eso sí suena como muy lógico, chocolate o muchas grasas. ¿Qué pasa con la dieta, doctor? Sí, mire, la dieta se ha vuelto quizá un poquito cae en la parte de de los mitos. Este, cuando se convive con una persona con epilepsia, hay tres reglas. La primera regla es que el paciente tiene que no olvidar tomar sus medicamentos. Todos estos medicamentos antiepilépticos, su uso regular hace que haya un nivel en el cerebro para que no venga la descarga. Y entonces, si a alguien se le olvida un medicamento, pues se cae el nivel y a los dos, tres olvidadas, pues ya está listo para convulsionar entre cualquiera. Entonces, no se vale, tiene que ser muy estricto el uso de los antiepilépticos, o sea, tener apego. Y es un problema que tenemos. El segundo lugar es que tiene que dormir bien. Los pacientes con epilepsia deben de dormir bien. Entonces, no se valen las desveladas. Entonces, batallamos mucho con los jóvenes, ¿no? Porque pues ellos quieren ir al antro y todo eso. Y esto se junta con el último recomendación es que dentro de la dieta, lo que no se vale es tomar alcohol. El alcohol hace que el umbral, si yo tengo un umbral para que venga la descarga, el alcohol baja el umbral y viene la descarga mucho antes. De hecho, alguien por una intoxicación etílica puede empezar a convulsionar aunque no sea epiléptico. Entonces, las otras dietas, bueno, siempre se aprovecha este tipo de enfermedades para tener una dieta saludable, pues, pero lo que se llama una dieta saludable, pues de tener, de privilegiar el uso, por ejemplo, de fibras, privilegiar las carnes blancas sobre las carnes rojas. Todo eso ayuda mucho al bienestar del organismo. Eh, y por otro lado, pues mantener el peso, ¿no? Eso ayuda mucho a mantener el peso. Y para eso a veces los que tienen epilepsia les pedimos que hagan algo de ejercicio, que no por tener epilepsia no pueden hacer ejercicio. Ahorita vemos los riesgos con ciertos ejercicios, pero eh, una dieta en particular, que uno diga, esta dieta te va a curar de la epilepsia, eso sí, para que vean que no existen. Entonces, es muy importante tomar las otras recomendaciones que son muy estrictas, tomarse siempre bien la medicina, no desvelarse y no tomar alcohol. Entonces son fundamentales. A veces, pues en algún aniversario, pues le damos chance que brinde, pues, o a veces le damos oportunidad este, que se desvele un poco, pero le decimos, ¿sabes qué? Pero si te vas a desvelar, levántate más tarde, al día siguiente, recupera las horas que no dormiste. Tenemos problemas cuando tienen que tener problemas estudiantes, que tienen que tener examen y quieren desvelarse por el examen y eso, pues, pues ahí se juega un poquito el riesgo, pero son ocasiones muy especiales. Por lo tanto, lo de las dietas, por ahí, para algunas enfermedades muy graves, existen algunas dietas. La más conocida se llama dieta cetónica, pero son pacientes que tienen muchas crisis, que son epilepsias de difícil manejo, o les llamamos también refractarias, porque ya están tomando dos o tres antiepilépticos y de todas maneras siguen teniendo muchas crisis. Pero la verdad es que no existe mucha evidencia de que la dieta, alguna dieta en particular, sea favorable. Y aquí recuerden que todas las enfermedades serias, graves, las neurológicas se usa mucho. Los médicos nos basamos en lo que se llama medicina basada en evidencias. Quiere decir que ya hubo un estudio, que ya compararon contra lo que hay o contra placebo y vieron que funcionó. Las dietas casi no tienen, o los estudios que hay, no le ganan a una dieta con otra. Entonces, la evidencia científica es muy baja. Pero de ahí todas las empresas que fabrican alimentos o que quieren tener alguna ganancia, pues salen ahora con las redes y con el internet y todo, promueven ciertas dietas
pero nunca encuentra uno la evidencia científica. Entonces hay que tener cuidado, más bien hay que tener una dieta saludable y eso sí, siempre se aprovecha estas enfermedades para tratar de promover lo que se llama una dieta saludable. Claro. Ok, doctor, me llamó la atención que mencionó la parte del desvelo. Si bien comentó, hay jóvenes que evidentemente están estudiando o el mismo trabajo requiere cierto desgaste mental un poco más fuerte, ¿qué hay con la higiene del sueño? ¿Por qué es tan importante conservar una? Sí, el sueño también es el otro factor determinante de que el cerebro esté en paz. En condiciones fisiológicas, para las personas normales, nosotros debemos, a la hora que dormimos, es cuando el cerebro se repara de todo lo que hizo todo el día. O sea, es como si pasara la barredora ahí limpiando todo lo que hubo para que el cerebro esté listo para trabajar al día siguiente. Y es tan importante el dormir que una persona que quiere vivir 90 años bien, quiere decir que tiene que dormir 30 años. O sea, duerme, pareciera un desperdicio, pues, pero ese sueño útil de 30 años para que los otros 60 los vivan muy a gusto es fundamental. Por eso es la famosa regla de que hay que dormir 8 horas. Y en los jóvenes, los niños, jóvenes, adultos, jóvenes, se aplica mucho. Yo diría que hasta los 60 años es una regla muy útil. Ya después de los 60 hay gente que empieza a tener problemas empiezan problemas médicos que hacen que se levante alguien en la noche a tener que ir al servicio, a orinar, etcétera, y se pierde el ritmo del sueño y empieza a haber un poquito de problemas. Pero ya para eso, pues ya está más cargadito para los 70 que antes, ¿no? Y bueno, ahí es cuando ya se empieza a abusar un poquito de algunos fármacos para dormir. De hecho, que los pacientes con epilepsia, cuando tienen problemas de dormir, existen unos 2, 3 fármacos que tienen efecto antiepiléptico y que promueven un poquito de sueño. Entonces, ahí el médico pues trata de ayudar pues a que el paciente duerma bien, pues hay que privilegiar el sueño. Lo peor es desvelarse porque uno se quiere desvelar, que eso está ocurriendo en la vida cotidiana hasta sin tener enfermedades. Estos sistemas del iPhone, digo, del celular, Redes eh, sociales. las tablets, etcétera, todo el mundo está ahí y cuando acuerda ya le da la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, y luego se tiene que levantar a las 6, 7 para ir a trabajar. Quizá esto cambió un poquito con la pandemia porque hubo mucha cuestión virtual, pero echan a perder su ciclo de sueño. Entonces la gente tiene que dormir bien, pero los que tienen epilepsia lo enfatizamos mucho porque alguien que tome muy bien la medicina, que no tome alcohol, con 2, 3 desveladas buenas, con eso tiene para descontrolarse. Es fundamental el dormir bien. Claro. Ok, perfecto. Doctor, entonces entiendo la epilepsia con bueno, con las descargas que hay veces, como usted ya lo mencionaba, pueden ser generalizadas en todo el cuerpo, vemos que se mueve, o bien puede ser que, lo voy a poner en palabras muy coloquiales, parece que estamos idos. En Ajá. pacientes con epilepsia, este desgaste neurológico puede desarrollar alguna cuestión o algún desgaste cognitivo, intelectual, Ujú. motriz. ¿Qué pasa? ¿Puede llegar a haber Sí, algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo? sí, mire, los pacientes que cada vez que hay una descarga generalizada, recuerde que el cerebro está lleno de electricidad, entonces constantemente todo lo movemos mucho, las sinapsis se comunican pues, a base de de puros potenciales de acción, voltajes y eso, entonces sí tiene mucha electricidad acá la parte cerebral, entonces por eso hay descargas que producen esta convulsión o esta crisis focal, de tal forma eh, que cuando se ocurren con mucha frecuencia, cada convulsión va destruyendo una cantidad de neuronas. Se calcula que pueden ser miles de neuronas las que se pueden perder en cada convulsión. Afortunadamente tenemos billones de neuronas, pero alguien que tiene convulsiones muy frecuentes, lo más probable es que empiece a haber un poco de deterioro sobre todo la parte de las facultades intelectuales,
sea, las facultades mentales, la memoria, la concentración, estar atentos, etcétera. Y entonces siempre se ha peleado porque luego a veces se cree que son los medicamentos, que los medicamentos también tienen lo suyo y también hacen que la persona ande un poco ahí distraída y todo eso, pero se va a privilegiar no tener crisis porque destruye mucho más que lo que puede hacer daño, los efectos malos que puedan tener algunos fármacos antiepilépticos. Los que tienen muchas crisis, luego suelen tener muchos problemas de índole psiquiátrico. De hecho, hay todo un capítulo como la personalidad de los que tienen epilepsia, pues es muy particular porque tienen otra visión de cómo son las cosas y a veces son muy impulsivos o a veces se les acompaña con depresión. Sí suele haber todo un capítulo relacionado con la epilepsia y los trastornos emocionales y otro capítulo que tiene que ver cuando son muy frecuentes, que a la larga se puede acompañar de deterioro intelectual, no al grado de que tenga demencia, que queden como los Alzheimer y eso, pero sí que haya bajado su capacidad intelectual un grado que se nota un poquito, aunque la persona puede seguir siendo útil y toda la cosa, pero él mismo se da cuenta que ya le bajó su capacidad intelectual. Por eso hay que tratar de estar controlados. Ok, entonces se podría considerar que la epilepsia puede ser o puede llegar a ser una cuestión crónico-degenerativa, ¿correcto? Pues se pone dentro de la categoría de las crónico-degenerativas, porque, bueno, por un lado es crónica y por otro lado, pues la parte que está teniendo los descargas, pues está haciendo una cicatriz ahí, ¿no? Entonces, Claro. se van perdiendo neuronas, entonces sí es degenerativo, pues. Y esta parte de la pérdida, adelante, perdón, No, no, que la palabra degenerativo a veces suena así un poquito, muy pero brusca. así les pusieron a todas estas, ¿no? Incluyendo a las cardiovasculares, ahí meten a la diabetes y ahí meten a todas, Todo. todo lo que no sea infeccioso lo meten en lo crónico degenerativo. Así es. Ok, y tal vez esta pregunta suena un poco redundante, pero ¿las neuronas se pueden como recuperar o se pierden definitivamente? ¿Qué podemos hacer en ese caso para no tener más pérdida de memoria o habilidades intelectuales, sociales incluso? Pero eso ha sido eh, un asunto de que según esto las neurona que se pierde ya no se recupera. Eso hasta cierto punto, pues sí tiene cierto fundamento, pero ahora se sabe que el cerebro humano tiene mucha capacidad de recuperarse a pesar de que hayan destruido alguna cantidad de neuronas. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las embolias, los infartos cerebrales que destruyen una parte. Y entonces el cerebro tiene esa capacidad que se le va a llamar plasticidad cerebral o neuroplasticidad. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse de un daño utilizando a todas aquellas neuronas que tenemos intactas y que en un momento dado no habíamos desarrollado bien, porque tenemos una gran cantidad de neuronas, pero luego estamos usando muy poquitas, o sea, de los billones que tenemos, estamos usando cierta cantidad que es muy escasa comparado con todo lo que hay. Y entonces las neuronas que quedaron intactas pueden tomar la función de las que se perdieron. Se requieren ciertos trucos, fisioterapia y cosas de ese tipo para recuperar el daño, pero ya no está tan claro eso de que si hubo un daño neuronal ya no hay regreso. Existe el fenómeno de plasticidad neuronal, plasticidad cerebral, y por lo tanto se puede volver a adiestrar al cerebro en alguna pérdida que haya tenido. Entonces sí, ya no es tan tajante esto de que las neuronas se mueren y ya se acabó todo. Hay forma de recuperar. Claro, cuando son muchas las neuronas que se pierden, pues sí, va a estar complejo. Y también cuando ocurre en lugares estratégicos. Tenemos ciertos lugares del cerebro que son estratégicos y se requeriría mucho esfuerzo para reparar un área que fuera estratégica, ¿no? Claro. Tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, en este sentido, dado que el cerebro tiene esta enorme plasticidad
y que comenta que se requiere tal vez de apoyo de fisioterapia y demás, ¿qué tipo de ejercicios recomienda, doctor? Bueno, no, aquí es muy importante que, por ejemplo, el paciente con epilepsia usualmente tiene las crisis, pero entre las crisis está como una persona normal. Entonces, sobre todo cuando son crisis más aisladas, ¿no? El ejercicio que tiene que hacer es el tipo aeróbico, el que es saludable. Ahí no se recomienda el ejercicio de resistencia, ¿no? No hay que andar cargando pesas ni cosas de esas, ¿no? Digo, a mí me tocó un paciente que haciendo pesas, pues casi lo mata ahí con la hora que le da la crisis, ¿no? Entonces, eh, es muy dramático ver crisis cuando están haciendo ejercicio. Pero entonces el ejercicio debe ser aeróbico y siempre hablando de ejercicio, siempre tiene que tenerse en cuenta que tiene uno que tener ya cierta seguridad que el paciente está controlado, porque si ustedes ponen a un paciente a hacer cierto ejercicio, pongan ustedes una caminadora y acaba de tener una crisis y le dan una en la caminadora, olvídense, eso es una cosa terrible. Cuando alguien está en una silla haciendo y le da una convulsión, se dan unas volteretas impresionantes. Entonces, yo les diría que realmente los pacientes tienen que estar bien controlados y no hacer ejercicios que puedan poner en riesgo su integridad, ¿no? Siempre que alguien tuvo una crisis reciente, pues no se vale que ande nadando, ¿no? Y le da una crisis ahí, no lo va a sacar nadie, ni que ande en el mar, ni nada de eso. Ujú. Eh, por eso también los tratamientos tienen mucho que ver la actividad de todas las personas, porque nos preocupa mucho, pues que vaya a ocurrir una crisis cuando todavía no están bien controlados. De hecho, se prohíbe manejar los primeros, hasta que nota uno con cierta certeza de que el paciente va a poder manejar, porque sería muy raro que tuviera una crisis, entonces ya podríamos darle oportunidad de manejar con ciertas consideraciones, ¿no? Entonces es un poco complejo la parte del ejercicio. El que está demostrado que a los pacientes les va mejor es el ejercicio aeróbico. Ok. Y usualmente es mucho más cómodo, pues el ejercicio a campo libre, ¿no? Más que en aparatos, porque pues si le llega a dar una crisis, pues se cae ahí en donde ande haciendo el ejercicio. Y en cambio, en una caminadora siempre es muy dramático ver una caída o en una bicicleta. En las bicicletas son cosas fuera de pacientes que convulsionan cuando van en la bicicleta, salen volando, ¿no? Entonces, es muy complejo. No es recomendable, pues, en alguien con epilepsia. Tiene que estar muy seguro que ya la probabilidad de que convulsiones sea muy baja, pues, y nunca hay garantías, ¿eh? Digo, porque, pues, aquí es una relación médico-paciente. Y nosotros como neurólogos, cada vez queremos que los pacientes con epilepsia se reintegren lo más que se pueda a la vida cotidiana, como si fueran cualquier otra persona, sabiendo que tienen epilepsia y a pesar de lo dramático que es una crisis, pero entre las crisis son personas completamente normales, entonces uno debería que no estorbar a la epilepsia, porque luego tiene muchas cuestiones ahí, mal vistas, ¿no? De que Ah, creen que porque tiene epilepsia ni lo pueden contratar o ujú. prefieren evitarlo, etcétera. Cuando no, una persona con epilepsia, eh, cuando ya integró bien su epilepsia, cuando ya lo aceptó bien y se cuida y todo, puede hacer una vida bastante adecuada, sabiendo que de vez en cuando pues, puede tener pues, una crisis. ¿No? Claro. Ok, perfecto. Doctor, vamos a la parte de los adultos mayores. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Qué pasa con los adultos mayores y la epilepsia? Bueno, pues bueno, la parte de los adultos mayores pues tiene mucha importancia, primero por la cuestión epidemiológica. La epilepsia cuando yo estudiaba neurología, era un asunto de niños, era un asunto de la infancia, era un asunto de casi toda la epidemiología se concentraba en los primeros años de vida, tenía un piquito ahí en la adolescencia, y luego ya era raro ver, de hecho, el que tenía una crisis epiléptica ya después de los 20 años, pues se llamaba, epidemiológicamente era muy raro, o sea, eran muchos acá y muy poquitos acá. Con el envejecimiento de las poblaciones, donde cada vez tenemos más adultos mayores,
cuando las poblaciones ya tienen como México, que ya tiene más de 10 millones de personas mayores de 60 años, pues empieza a haber una carga de adultos mayores que pueden tener epilepsia. Y esto se ha visto que eso que veíamos del pico de la infancia, ahora se le agregó el pico de las personas mayores. Ahora tenemos dos picos en la infancia y cuando se hace uno grande. Y pues ojalá lleguemos a grandes, pero vamos a tener ese riesgo de que la epilepsia ahora forma parte de las estadísticas, de la epidemiología, y no es raro ver a una persona mayor que llega a tener una convulsión, sobre todo en aquellas poblaciones que ya hay muchos adultos mayores, y siempre la principal causa viene siendo la enfermedad vascular cerebral. Todo aquel que tuvo eventos vasculares o derrames, o hemorragias, queda con cicatrices y esas pueden tener epilepsia, aunque ya haya pasado el evento agudo, pueden desarrollarlo años después, o bien desde el evento agudo empiezan con crisis epilépticas. Entonces ya tenemos ese pico de enfermedad. Entonces, lo más importante es que tenemos que investigar que no haya alguna enfermedad más grave, que serían como los tumores, siempre nos da pendiente los tumores. Y en general diríamos que los tenemos que tratar muy parecidos a como si no fueran mayores, pero pues tienen más cuidado, ¿no? Porque las personas mayores ya traen usualmente más comorbilidades, ya están tomando más medicamentos de otras cosas, y entonces se requiere mucho más supervisión. Esto del apego que tanto les llamamos, este, pues imagínense que con ellos tenemos que estar más precavidos porque pues es fácil que se brinquen un medicamento, ¿no? De los que son para la epilepsia. Entonces, se podrá brincar alguno que no haga mayor daño porque pues al día siguiente se lo toman y ya se acabó, pero acá se pueden olvidar varios y va a venir otra convulsión. Entonces, se requiere más supervisión sobre los fármacos, mucha supervisión sobre la parte del trago. Luego ya muchas personas pues ya se acostumbraron a echarse su traguito toda la vida, ¿no? Entonces, pues quítales esa maña, pues va a estar muy complejo. Entonces, casi yo prefiero, para no pelearme, mire, tómese una nada más, pues, y ya con eso le bajan, y luego ya cuando están en una, ya les dice una, güey, pues usted ya tomó 70 años, ya para qué quiere que su cerebro le pasen más cosas. Y la mayoría acepta que ya nada más va a tomar cuando tiene alguna pequeña reunión o cuando algún festejo, alguna cosa de esas, se toman una copa de brindar, pero ya deja de ser ese alcoholismo. Aquel que toma más de 2 copas diarias, pues no es bueno para la salud en general. Y si tiene epilepsia, miren. Y el otro problema que tenemos con los adultos mayores es que cuando hay una convulsión, suele haber caídas. Entonces, en las caídas no aguanta como los jóvenes. Entonces, es mucho más fácil que haya fractura de cadera. Y si se golpea la cabeza, pues es más fácil que se vaya a hacer un coágulo de estos que se hacen en el cerebro. Tenemos mucho más complicaciones por el hecho de ser grandes. Por eso, sí tenemos que tenerlos bien controlados, ver cómo está su cuestión de la marcha. Si ya están batallando con la marcha, pues tener que estar muy vigilados en relación a las caídas, porque si no, se convierten en complicaciones muy serias cuando les ocurre una convulsión, comparado con los jóvenes. Ok, perfecto. Doctor, últimamente se ha comentado muchísimo en redes sociales el uso del aceite de cannabis. ¿Qué hay con eso? ¿Sí se recomienda? ¿No sirve? Bueno, esto del cannabis surgió, pues en una historia de la vida real, pues, resulta que hay niños que tienen unas epilepsias muy graves y tienen unos nombres muy raros, como se llama síndrome de Lennox-Gastaut, así se llama uno, y otro se llama de Dravet. Hay varios síndromes donde los chamacos convulsionan casi diario o cada tercer día. Son los que llegan a tener estas parálisis cerebral infantil, que tuvieron PCI, se llama la parálisis esta. Y entonces dentro de su cuadro clínico hay muchas crisis y los médicos intentan, obviamente son casi siempre neurólogos pediatras, yo soy de adultos, no me toca enfrentarme mucho a esto, pero la historia la conocemos bien. Pues yo tengo colegas que introdujeron la marihuana para poder controlar a algunos de esos pacientes.
Entonces, en ese tipo de epilepsia refractaria, se ha visto que dar el cannabis, pero bien, o sea, en dosis que son para eso, ayuda a controlar las crisis, pero cuando son refractarias. Eso de untarse tantito, tomar unas gotas, etcétera, sinceramente, se está cayendo en otro extremo que probablemente cause mucho más problemas. Creo que la pandemia evitó que fuera, que se pudiera, que pudiera ingresar lo que es el tratamiento de la marihuana como cuestión terapéutica. Me acuerdo que antes de que empezara la pandemia, las academias de neurología, la Academia Nacional de Medicina, estaban empezando a hacer reuniones para orientar bien cómo iba a ser el uso medicinal del cannabis. Y en eso vino la pandemia y bueno, resultó que por redes sociales, por todo el mundo, y luego pues hubo facilidad de conseguirlo y ahora todo el mundo tiene acceso y no es raro que un paciente ya cuando acabó la consulta diga, pues también me estoy echando aquí mis gotitas o me lo estoy untando. Y la gente debe saber que no se tiene certeza y se sabe que hay ciertos riesgos cuando se consume de más, pues, entonces no es tan inocuo como pareciera y tampoco es la panacea, no hay estudios que digan que quita la epilepsia, pues solo en estos casos muy graves está indicado y porque se ha visto que mejoran, pues ni siquiera se requirió hacer estos estudios de placebo contra tratamiento, pues nada más le daban y veían que el paciente mejoraba. Pero de ahí extrapolar a eso, a una crisis menor o una crisis ahí de vez en cuando, pues no tiene nada que ver. Entonces, no es que lo consideremos como un mito que el cannabis cura la epilepsia en forma clara, sino precisa, sino que realmente, seguramente por ahí andará algún estudio real para ver si es cierto que le ganan a los antiepilépticos, pero no hay nada actualmente y al contrario empiezas a salir muchas alertas de que no es tan inocuo andar consumiendo, pues. Claro, ok. Doctor, ¿qué recomendaciones le daría a una persona, a una familia que está a cargo de un paciente con epilepsia? Bueno, pues eh, serían dos partes. Una es que tiene que tener su seguimiento muy claro con su médico, lo de los medicamentos, el apego, las reglas de higiene, de dormir bien, de todo eso. Tiene que estar el vigilante porque los pacientes con epilepsia son un poquito especiales, entonces no crean que todo les cae bien, sino que tienen que estar supervisados. Entonces, por un lado es todo lo que tiene que ver la relación médico-paciente, que lo haga bien el paciente, y para eso se requiere cierta supervisión. Por otro lado, pues lo clásico, ¿qué hago cuando veo que le da un ataque, no? Y ya mencionamos lo del ataque, estar preparados de que no hay que hiperactuar mucho. Luego llegan los pacientes, no, que se puso malito, yo le empecé a dar reanimación, ¿verdad? Respiración boca a boca y ya estaba hasta dándole, y luego ya llegan con una fractura de costilla y eso, no se vale nada así, digo, salvo que de veras hubiera caído en un paro o una cosa así, que en ese caso, pues, puede ocurrir, si existe la muerte súbita por epilepsia, pero casi les puedo decir que no van a poder hacer nada el día que ocurra una cosa de esas. Eh, realmente, salvo que alguien tenga entrenamiento en eso, que la población general usualmente no tiene un entrenamiento pues esto de resucitación, nada más es cuidar la cabecita, que no se golpee y va a pasar la crisis, la gran mayoría pasa y la lengua se va a liberar en cuanto se baje la crisis. Y recordar que si empieza a pasar el tiempo, sí conviene ir tomando el tiempo, porque si ya sienten que ya pasó un minuto, empiecen a tomarlo, porque tendría que pensar en hablarle a una ambulancia ante dos condiciones: que no se quiera quitar y ya lleva varios minutos, o bien que tiene una, como que va apenas a recuperarse y viene otra. Yo les digo, ¿sabe que ya lleva 2, 3 crisis seguidas? Ya váyase al hospital. No lo estoy pensando más. Porque algo pasó con el tratamiento y casi siempre se requiere poner tratamiento por la vena. Entonces ya no va a funcionar tomadito, ¿sí? Entonces, sí, esa alerta.
Eso es lo que tendrían que saber los familiares, pero esos son casos extremos. La gran mayoría logra llevar bien su epilepsia. Ok. Y para las mujeres que se quieren embarazar y que tienen epilepsia, doctor, ¿qué recomendaciones les daría? Bueno, es todo un capítulo de la epilepsia. Son muy curiosas las jóvenes porque pues le tocan a uno, ¿no? Oiga, pues está usted en vida reproductiva, no, no, yo me cuido muy bien, doctor, que no sé qué, bueno, pero si se quiere embarazar, pues avíseme, porque a lo mejor hay que cambiar el tratamiento, bajar la dosis lo máximo que se pueda, o que sepa usted que, pues que tiene, que está tomando fármacos que pueden hacer que haya malformaciones en el producto que se está formando, ¿no? Entonces, no, ya cuando le hablan a uno, oiga, doctor, ya estoy embarazada. Y entonces ya tiene uno que correr a ver qué hace uno ahí. La última vez que me tocó una joven que me habló, oiga, fíjese pues yo tengo epilepsia, y me acabo de dar cuenta que estoy embarazada. No, pues venga hacia el consultorio, pues ya la recibí. Me acuerdo que rápido tenía que yo darle todas las indicaciones y tomaba un antipiléptico que era muy teratogénico, causaba muchas malformaciones, que es el valproato. Y entonces hacer el cambalache rápido para que saliera. Y es muy curioso porque luego al final fueron gemelos, esa pacientita, y le cambiamos al que es menos tóxico, lo tomó todo el embarazo, y por ahí tuvo una pequeña crisis ya casi al final, y logró sacar, y ahí tiene sus gemelos, pero sí se pueden embarazar, pues, pero tiene que ser con mucha supervisión, para tratar de usar el antiepiléptico que más, que menos daño cause y que sea eficaz. Digo, uno va a privilegiar la eficacia, porque uno prefiere que la mujer durante el embarazo no tenga convulsiones. Es, es un lío tener convulsiones durante está el producto ahí, ¿no? Entonces, eh, siempre se prefiere que no convulsione. Cuando tiene la mala suerte de tener que tomar un fármaco que le es muy eficaz, pero si se lo quitas tantito se descontrola, pues uno prefiere no actuar, y vigilar al feto. Ahora se puede con su niño, ver que venga bien. Entonces, yo le recomiendo mucho que sí, en la época reproductiva, bueno, ahora no tenemos tanto lío porque las mujeres ahora ya son más aguzadas en el sentido de no embarazarse tempranamente, ya lo piensan, ya viven su juventud bien y luego ya cuando andan en los 30 para arriba ya es cuando empiezan a tener, ha cambiado un poquito la forma, pero los epilépticos, lo que tienen epilepsia, sí tienen que tener más precaución porque tienen que saber que hay fármacos que pueden causarle daño al producto a su bebé. ¿Sí? Y ya por último, doctor, ¿pasa lo mismo con los hombres? No, no, fíjese que curiosamente puede haber alguien con epilepsia en la pareja y tener su actividad y su vida sexual sin ningún problema y embarazar a su pareja sin problema y no le va a pasar nada al bebé, pues uno pues se espantará el día que le toca una convulsión a la señora, pues, pero no hay nada de que haya transmisión y cosas de esas, ¿no? No hay Eh, un efecto no, adverso en el caso de hombres. no tiene nada que ver, no le va a pasar nada, todo, afortunadamente, pues todo tiene que ver con la mujer, entonces, digo, una vez que ya está embarazado, ya el hombre es un espectador importante, pero espectador en ese sentido. ¿Mm? Claro. Ok, oiga, doctor, le agradezco muchísimo el tiempo, estuvo increíble la entrevista, la información creo que nos va a ser de muchísima utilidad. Por último, quiero preguntarle si lo podemos contactar para consultas, y bueno, si nuestro auditor lo pudiera contactar, o cómo podríamos detectar a un buen neurólogo. Mire, yo le voy a dar, nota todavía puesta, pero ahí en el Departamento de Neurología del Instituto de la Nutrición, del Salvador Subirán, estamos ya por sacar una página, una web del departamento donde va a haber cuestiones académicas para neurólogos, para los que están estudiando neurología, y vamos a abrir una al público para que no nada más de epilepsia, sino de las enfermedades que quieran. Entonces, no tardamos en tener esa página. Si quieres, contáctame en un mes a ver si ya la tenemos para darte los datos de la página
y va a ser muy útil que alguien que tiene dudas, vamos a estar todos los neurólogos del departamento y aparte es una comunidad grande porque somos una sede formadora de neurólogos. Nosotros formamos alrededor de 5 o 6 neurólogos al año, no nada más de México, vienen de Centroamérica. Y entonces, ahora con este asunto de lo digital, pues estamos difundiendo mucho y esperamos que esta página nos ayude a promover la salud o quitar inquietudes a la población general. Vamos a tener una línea directa para la población general. ¿Okay? Ok, perfecto, muy bien, doctor. Le agradezco nuevamente. Bueno, Y por nuestra parte es todo. Que tenga excelente tarde, que esté al muy bien. contrario, fue un gusto participar. Muchas gracias por la invitación y buen día. Buen día, hasta luego. Bye.